La Biblia es un aburrido cuento de hadas. Eso es lo que escuché, que alguien dijo, y parece que es un concepto que se ha ido generalizando con el tiempo. La Biblia es un aburrido cuento de hadas. ¿Para qué la leemos? ¿Por qué tenemos que leerla, estudiarla y memorizarla? No basta con que vayamos a la iglesia una o dos veces por semana. ¿Para qué leer un libro tan viejo, tan antiguo, tan lleno de historias, tan aburrido? Es como un viejo cuento de hadas. Repito la expresión que usan muchas personas. Quizás lo más inquietante es la expresión que usan muchos creyentes hoy en día, cuando se está hablando de leer, estudiar o inclusive memorizar la palabra de Dios. Se quejan cuando usted les dice que deben empezar a leer la Biblia y que deben leer libros, por ejemplo, como Génesis, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y repito, esto porque son libros históricos, dice, es que son historias de personas que la verdad uno ni sabe quiénes son, ni uno conoce. Se quejan también de la enseñanza, son los mismos que se quejan de la enseñanza en la escuela dominical. ¿Para qué tratan esos temas? ¿Para qué tratan esos mensajes en los cultos regulares? O inclusive se quejan de los estudios relacionados con el discipulado, sea en cualquier nivel en que se encuentren, en el nivel 1. Les parece tedioso los temas, en el nivel 2 o en el nivel 3 o el 4 o en el nivel que sea. Se quejan de los estudios, inclusive vuelvo a repetir, el discipulado. Yo recuerdo una hermana, a la que apreciamos mucho, una vez que terminó el nivel 1, la salvación, la seguridad de salvación, el bautismo, la oración y todo, le hablamos de la teología del discipulado, en qué consiste el discipulado, por qué, para qué, etc. Muy bien hasta ahí. Teníamos que evaluar, porque todo programa de discipulado debe ser flexible. Contábamos con un currículum, con una lista de estudios, y cuáles iban en el nivel 2 y cuáles iban en el nivel 3, etc. Le preguntamos a ella y analizamos su corazón. Ella anhelaba servirle al Señor. Entonces le dimos un curso de evangelismo personal. Todavía por ahí vamos bien. Pero le dimos un curso básico para maestros y como que empezó a quejarse. Y le dimos un curso de principios de interpretación bíblica. Entonces ya, hermano, pero es que estos temas, es que, ¿por qué no volvemos a repetir el discipulado? Etcétera. Entonces es preocupante a veces cuando las personas cuestionan lo que se les está enseñando o el por qué se les está enseñando, o por qué se tocan esos temas, o si se les dice que tienen que leer la Biblia y que tienen que memorizarla, etc. ¿Para qué tratar estos temas? Bueno, la respuesta es porque son parte de la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a la iglesia. Si recordamos bien lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 al 20, el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, no debemos omitir nada. El mandamiento es claro. Debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Nos gusten o no nos gusten esos temas. Por alguna razón es. Yo no me imagino un estudiante, pues no creo que en primaria, pero en secundaria, en la universidad, después de haber escogido una determinada carrera, por ejemplo en la universidad, diciéndole al profesor o a la universidad que no está de acuerdo con las materias que le están dando, ¿verdad? Bueno, son parte de un currículum y debería recibirlas.
Bien, cuando dice la palabra de Dios que el mandamiento es claro y que a los creyentes debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, probablemente se está refiriendo a todas aquellas cosas que contribuyen con nuestra edificación. Entonces el Señor quiere que nosotros enseñemos a los creyentes todas aquellas cosas que contribuyen con su edificación, todas aquellas cosas que contribuyen con su formación cristiana. Todas aquellas cosas, bueno, que nos pueden brindar no solo conocimiento, sino capacidad, porque yo no sé si usted sabe, hay mucha gente que estudia la Biblia para adquirir conocimiento, no necesariamente capacidad. Bueno, Dios quiere darnos conocimiento, pero también capacidad. Como individuos, para que podamos ser mejores personas, como creyentes, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, ¿verdad? Como siervos de Dios. Es que así es la palabra de Dios. Ella va a producir aquello para lo que fue enviada, dice el profeta Isaías. De manera que cuando habla de enseñarnos todas aquellas cosas que Él nos ha mandado, está hablando de aquellas cosas que nos permitan, por ejemplo, saber quién es Dios y cómo es Dios. Una de las razones fundamentales para leer las Sagradas Escrituras, para estudiar las Sagradas Escrituras, es poder saber quién es Dios y cómo es Dios. Probablemente también se está refiriendo a todas aquellas cosas que nos permitan conocer el plan eterno de Dios. Si por algo el Señor estableció las Sagradas Escrituras, fue para plasmar en ellas el plan de Dios, en qué consiste y cómo desarrollarlo. Un plan que, dicho sea de paso, está estrechamente relacionado con el pueblo o con la nación de Israel. Para todas estas cosas, y necesariamente, vamos a tener que leer el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, que nos narra, entre otras cosas, el origen del universo. Y yo pienso que por no leer las Sagradas Escrituras, y por ejemplo, en este caso, el Antiguo Testamento, es que cuando llegan ciertas ideologías y ciertas filosofías, que el hombre descendió del mono, que el Big Bang, que la evolución, nos fascina la manera en que nos presentan los temas y caemos en el error. De manera que tenemos que leer el Antiguo Testamento, el cual nos narra, entre otras cosas, el origen del universo, el origen del hombre, el origen de la raza humana, el origen del matrimonio, el origen de la familia, el origen de los pueblos y las naciones, y por supuesto el origen y desarrollo de la nación de Israel, entre otras cosas. Hoy tenemos problemas, por ejemplo, con la ideología de género. Esto está tan generalizado en la sociedad, no importa si es taxista, si es maestro, profesor universitario, no importa si es obrero o un simple padre de familia, ya como que eso caló. ¿Y por qué tenemos problemas? Bueno, porque no hemos leído el Antiguo Testamento y no hemos entendido quién es Dios. Y Dios es el creador, dueño, amo y señor del universo, el único y sabio Dios. Y no hemos entendido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice el salmista? Pues dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una palabra para referirse a eso: Señor. Adonai, Él es el creador, dueño, amo y señor de todo. Por lo tanto, Dios es el que regula la vida, si se puede decir así, del ser humano. O sea, el ser humano no fue creado para hacer lo que le da la gana. Dios es el creador, dueño, amo y señor del universo. Creó la familia, creó el matrimonio,
y creó la familia y regula ambos, tanto el matrimonio como la familia. ¿Qué dice Génesis 1:28? Si usted recuerda, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que en este texto, en este versículo, podríamos decir que Dios estableció el matrimonio y les dijo, fructificad y multiplicaos, y estableció la familia. Quiere decir que Dios en su inmensa sabiduría creó a un hombre y una mujer. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre, como dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y sigue leyendo usted ahí en el versículo 27, dice, varón y hembra los creó. ¿Qué creó? A un hombre y a una mujer. Creó un instinto masculino y un instinto femenino para que se complementaran entre sí. No solo los unió en matrimonio, como venimos diciendo, también estableció la familia ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, del versículo 28. Pues bien, al leer la palabra de Dios y libros como el libro de Génesis, llegamos a la conclusión de que fue Dios quien le dio las normas que rigen la convivencia entre personas, el matrimonio y la familia. Por lo tanto, los padres deben educar a sus hijos conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Y los hijos, por su parte, deben honrar a su padre y a su madre y obedecerles en todo, porque así fue establecido por Dios. Entonces son conceptos que no hemos llegado, parece ser, a entender porque no leemos la palabra de Dios, porque particularmente no leemos el Antiguo Testamento. Casualmente la sociedad está como está, porque hemos sacado a Dios y a su palabra de la ecuación. Porque no solo no tomamos en cuenta a Dios, sino lo que Él ha dicho en su palabra. Tampoco tomamos en cuenta lo que Él ha dicho en su palabra. Quizás debamos recordar que la moralidad como tal tiene su origen en Dios. Sin Dios no hay moralidad, diga lo que digan los sociólogos, los psicólogos, los matemáticos, los psiquiatras o las Naciones Unidas. Si usted saca a Dios de la ecuación, no hay moralidad, porque la moralidad procede de la misma esencia de Dios. Por eso hoy en día tenemos una sociedad más liberal y humanista, porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Nos guste o no, poco a poco y con el tiempo vamos a ir separándonos y yéndonos hacia el otro lado. De manera que si queremos ser mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores cristianos, debemos volver nuestros ojos a Dios y a su palabra. Y debemos comenzar a leer la palabra de Dios por el principio, por el libro de Génesis. Debemos empezar a estudiar las Sagradas Escrituras y comenzar a leer el Antiguo Testamento. Si usted me pregunta concretamente a mí, yo le diría que empiece a leer 6 capítulos diarios. ¿Qué? Sí, 6 capítulos diarios, uno de Génesis, uno de Mateo, uno de Salmos, uno de Romanos, 2 de Apocalipsis. Porque la palabra de Dios dice que nosotros aprendemos así, leyendo un poquito aquí y leyendo un poquito allá, mandamiento tras mandamiento, dice el profeta Isaías. Entonces, bien dijo también el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo más relevante de este pasaje es que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, escuche, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios no solo nos da conocimiento, sino capacidad. Y dice, para enteramente preparado, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para ser un buen ciudadano, para ser un buen esposo, una buena esposa, buenos padres, buenos hijos, buenos cristianos, buenos siervos de Dios. Pero cada día parece ser que es más difícil y complicado
que los creyentes quieran leer la Biblia o la palabra de Dios. Prefieren leer un manual para la escuela dominical, prefieren leer un libro. Dice, bueno, yo me leo 2, 3 libros por mes, bendito sea el Señor. Si usted pudiera leerse la Biblia 3 veces por mes sería fantástico, porque es la Biblia, no un libro ni un manual, nuestra única regla de fe y práctica. No menospreciamos los manuales ni los libros, pero fueron escritos por hombres, bajo la sabiduría de hombres, comentando las Sagradas Escrituras. No deje de leerlos, pero comience a leer la palabra de Dios. Por otro lado, no entendemos mucho acerca de las profecías bíblicas y cualquier maestro de Biblia nos engaña y nos lleva entre las patas, por decirlo de alguna manera, porque no conocemos nada sobre el pueblo de Israel. Y digo esto porque la profecía está estrechamente relacionada con la nación de Israel. No entendemos lo que está pasando en la franja de Gaza o en el Líbano, o en este conflicto, si se me permite, judío-palestino. No entendemos porque no hemos adoptado el hábito, la costumbre de leer la palabra de Dios y hemos relegado no solo el Antiguo Testamento, sino toda la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 24, 32? Vean lo que dice Mateo 24, 32. ¿Qué dice el Señor ligando la profecía a la nación de Israel? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es el símbolo nacional de Israel, y en su contexto se puede leer y darse cuenta que está hablando de la nación de Israel, que fue dispersa entre todas las naciones, pero va a comenzar a regresar. Dicen que a partir de 1948 comenzó a regresar de todo el mundo el pueblo judío. Los judíos han comenzado a regresar masivamente, dicen desde 1948 con la constitución del Estado judío. Y que siguen regresando, y por lo tanto el Señor está pronto a las puertas y ya están alistando todo para construir el tercer templo. Pero le voy a decir una cosa: el tercer templo no va a ser construido por el Señor Jesucristo. El tercer templo va a ser construido por el Anticristo. Entonces hacemos unas marañas y unos enredos porque no hemos entendido la necesidad de leer las Sagradas Escrituras, empezando por el Antiguo Testamento. Y no entendemos las profecías bíblicas porque no conocemos nada sobre el pueblo de Israel, y desgraciadamente la profecía bíblica está íntimamente, estrecha es la palabra, estrechamente relacionada con la nación de Israel. De modo que no hemos valorado la palabra de Dios. De ahí esta actitud irrelevante hacia la palabra de Dios y todos los estudios que están relacionados con ella. La Biblia es un libro histórico, un libro aburrido, como un aburrido cuento de hadas. Aunque usted no lo crea, muchos creyentes piensan así y creen de esa manera. ¿Por qué pasa esto? Porque los creyentes, o sea, se puede pensar que el incrédulo, pero de creyentes, ¿por qué llegan a este punto, a pensar de esta manera? Bueno, hay varias razones. Una es que la persona que piensa así, que padece de este mal, definitivamente no es salva. ¿Cómo? No es salva. No es un creyente, no es un hijo de Dios. Cree serlo, eso sí, cree serlo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo, como decimos nosotros, de los dientes para afuera, de la boca para afuera, para salir del paso, por el compromiso con las personas que le están hablando de Cristo, por compromiso con una muchacha o con un joven en la iglesia, por el compromiso con una esposa o con el esposo, con cualquier otra persona. Pero no es algo de corazón. No de corazón y en plena certidumbre de fe. Cuando una persona se convierte, usted sabía que debe haber arrepentimiento. Esto quiere decir que debe reconocer que es pecador. Esto quiere decir
que entiende y comprende que lo único que merece es que se abran las puertas del infierno y que se lo traguen. Cuando hablamos de aceptar a Cristo de corazón y en plena certidumbre de fe, quiere decir que entiende y comprende que solo tiene una opción y que esa opción es Jesucristo. Por lo tanto, se arrepiente de sus pecados, abre su corazón e invita al Señor Jesucristo a entrar en él. Entonces, hay personas que creen que son salvos, pero en realidad aceptaron a Cristo de los dientes para afuera para salir del paso o por compromiso u otra razón, pero no de corazón y en plena certidumbre de fe. Por eso el Espíritu Santo no puede guiarlos a toda verdad. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14? Romanos, vea lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que después de haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y si no se dejan guiar por el Espíritu Santo, pues a la larga no son. Porque Pablo está siendo categórico. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De manera que no puede ser que el Espíritu Santo nos diga a nosotros, a nuestro corazón, que debemos congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Y nosotros respondamos, bueno, pero es que yo no quiero. Yo no quiero congregarme. Yo voy a congregarme los domingos. Nada más. Es que no puede ser. O sea, el Espíritu Santo nos está guiando. Y nosotros les decimos, bueno, sí, pero no. No puede ser que el Espíritu Santo nos diga que debemos amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Y nosotros respondamos, sí, pero yo no quiero. Pero debes... No, yo no quiero. No lo voy a hacer. No puede ser que simple y sencillamente el Espíritu Santo nos diga que debemos orar. Orar sin cesar. Que debemos hablar con Dios, que es importantísimo, que es necesario que dediquemos tiempo a la oración y nosotros digamos, no quiero, no puedo, definitivamente no lo voy a hacer. No puede ser que el Espíritu Santo nos diga que debemos sujetarnos a Dios y a su palabra y nosotros digamos, no. Dios dice, pero... Por lo tanto, esta actitud solo nos está indicando de que existe la posibilidad que nosotros no seamos salvos. Entonces yo no soy salvo. A la larga, y quizás lo que te está diciendo el Espíritu Santo en este momento es que deberías analizar tu decisión por Cristo, porque a la larga aceptaste a Cristo por salir del paso o por compromiso, pero no de corazón y en plena certidumbre de fe. Porque si el Espíritu Santo no guía tu vida, es porque eres incapaz de escuchar al Espíritu Santo, porque no tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Existe la posibilidad de que sí seamos creyentes. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Por qué esta actitud? Bueno, porque estamos acostumbrados a ser movidos por sentimientos y emociones. Toda la vida nos hemos dejado llevar por sentimientos y emociones. Entonces viene el pastor y predicador, vamos adelante, vamos a la victoria porque Cristo está con nosotros y vamos a vencer a los gigantes. Y nosotros, ¡ay, qué lindo, qué bonito, qué emocionante que estuvo hoy! Claro que, pero le dura poco. Tiene que venir al siguiente culto para que le vuelvan a cargar otra vez las baterías. Pero cuando le hablan del diezmo, cuando le hablan de la oración, cuando le hablan de leer la Biblia, cuando le hablan de que el Señor viene ya, cuando le hablan de que no es el pastor el único que debe servir al Señor, sino que todos debemos servirle al Señor. ¡Ay, qué tema más aburrido! No me gusta eso. ¿Para qué? ¿Para qué tratan esos temas del matrimonio y la familia y misiones y todo? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que está pasando con estos creyentes? Bueno, estos creyentes son aquellos de los que habla Mateo 13, versículo 20 al 21, de los que habla el Señor Jesucristo en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Mateo 13, ¿qué dice el versículo 20 y 21? Pues leamos, a ver
qué es lo que dicen. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. ¡Ay, sí, qué lindo! Con gozo, ¡ay, qué emocionante! Claro, y ahora sí, ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas y vienen las situaciones difíciles, entonces echa para atrás. Se esconde, como la tortuga. ¿Y por qué? Porque vive de emociones, porque está regido por sus sentimientos y emociones. Quizás una persona, un creyente, si realmente es creyente y adopta esta actitud, carece de compromiso. O sea, solo le gusta lo fácil. Nada complicado. Yo recuerdo, no puedo dejar de contarlo, en una iglesia que fuimos a ayudar y teníamos un instituto y creo que estábamos hablando de principios de interpretación bíblica y estábamos hablando de la teología del discipulado. Entonces les decíamos a los estudiantes como ejercicio iban a tener que empezar a leer 6 capítulos diarios, ¿verdad? Como expliqué antes, uno de Génesis, uno de Mateo, uno de Salmos, uno de Romanos, 2 de Apocalipsis, como ejercicio espiritual, ¿verdad? Que debían comenzar a hacerlo. No estamos hablando de personas que estaban de cero. Estamos hablando de creyentes que ya estaban sirviendo al Señor, que tenían tiempo de ser creyentes. Algunos inclusive estaban ejerciendo algún ministerio relacionado con el pastorado. Entonces no eran nuevos creyentes. Y escuché a uno de los estudiantes, ¿verdad?, que estaba pastoreando un grupo por ahí, y escuché decir a uno de los estudiantes en voz baja, lo escuché decir, con suerte me leo un versículo y me quedo dormido, voy a leer 6 capítulos. Yo le dije, mi hermano, ¿sabe qué? Si a estas alturas usted no puede leer la palabra de Dios y conocer el manual de Dios mejor, levántese y retírese. ¿Qué está haciendo aquí? Imagínese un doctor, un abogado, que nunca estudia, que nunca está renovando su conocimiento, que nunca está investigando. Un abogado ya tiene 60 años de ser abogado y está desactualizado. O un médico cirujano que tiene, no sé, 20, 30 años y de estar en esto y no se ha actualizado. No puede ser posible. Pues hay gente así dentro del cristianismo que carecen de compromiso y les gusta solamente lo fácil. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 13, en el versículo 22? El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aceptaron a Cristo, pero no les gusta lo difícil, no les gusta lo complicado, ¿verdad? Es así de simple. Yo no me complico la vida. Yo la llevo al paso. Puede adoptarse esta actitud porque nuestros intereses difieren de los intereses de Dios. Nuestra prioridad en la vida es el dinero y la productividad, lo que nos hace sujetos a un ritmo de vida acelerado. Me levanto, salgo corriendo, en el camino me voy tomando la taza de café y comiéndome el sándwich, salgo por la puerta y me voy a trabajar. ¿Por qué? Porque necesito dinero. Porque mi prioridad en la vida es la productividad. ¿Y quién no necesita dinero? Todos necesitamos dinero. Lo que no necesitamos es ser esclavos del trabajo. Oiga, vivimos un ritmo tan acelerado que no teníamos tiempo para nada, menos para leer y estudiar o memorizar las Sagradas Escrituras. No tenemos tiempo. El problema es que nos hemos convertido en esclavos de un patrono
en esclavos de una empresa que cada día se hacen más ricos y nosotros cada vez más viejos y más enfermos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6, 19 al 21? Vean lo que dice el Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces simplemente vivimos en un sistema de vida tan acelerado, repito, que no tenemos absolutamente tiempo de nada, porque nuestra prioridad es el estudio, nuestra prioridad es ganar dinero, y si hay extras, pues vamos a hacer todas las extras que sean necesarias, ¿verdad? Porque nuestra meta, nuestra prioridad es la productividad. Si esta es nuestra vida, no sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Dios es un ser maravilloso. El hecho de descubrirlo en las Sagradas Escrituras, le garantizo, va a cambiar nuestra vida. Nuestra vida no cambia porque no conocemos al autor de este libro. Ya sea porque no seamos salvos. Es que es muy extraño que una persona diga que es creyente, conoció el autor de este libro y no quiera leer este libro, ni depender de él. Y si eres realmente creyente, vas a preocuparte de alguna manera. El apóstol Pablo dice que debemos redimir el tiempo. Redimir el tiempo quiere decir que tenemos que sacarlo, inventarlo o comprarlo. Así es simple. No sabemos lo que nos estamos perdiendo. Dios es un ser maravilloso y podemos descubrirlo a lo largo y ancho de este libro. Y al descubrirlo, nuestra vida va a experimentar cambios significativos. Le garantizo, no vamos a ser las mismas personas. ¿Por qué? Porque el conocimiento contenido en la palabra de Dios es tal que nos va a llevar a experimentar cambios significativos. Y le voy a decir esto, cambios sin dolor ni angustia. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué? Y aquí todas son hechas nuevas. Este conocimiento va a permitir que nosotros comencemos a ver la vida con otros ojos. Este conocimiento va a permitirnos enfrentar la misma vida con otra actitud. Usted recuerda lo que dice Romanos 8, 28. Y a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Tienes cáncer. ¿Qué? Que tienes cáncer. Yo tengo cáncer. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solo mencionar la palabra cáncer hace temblar al más valiente. Pero de repente uno dice, Dios lo permitió. Y Dios lo permitió con un propósito. Mi abuela se murió a los 98 años. Yo creo que ya se había pasado bastante. Pero en el funeral de mi abuela se convirtió mi cuñado. Estoy diciendo, este conocimiento contenido en la palabra de Dios nos va a llevar a experimentar cambios significativos sin dolor ni angustia. Nos va a permitir ver la vida con otros ojos y enfrentar las situaciones cotidianas de otra manera y con otra actitud. Yo conozco personas que me han dicho es que yo estaba tan estresada por mi hermana y entonces la llevamos y le hicimos los exámenes. Es válido. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y a su palabra, por más dura que sea la situación, nosotros decimos, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene el control de lo que está pasando. Dios quiere mostrarme algo. Dios quiere enseñarme su gloria, su magnificencia y su poder. Oigan, pruébelo y dése cuenta de que es la verdad lo que estamos diciendo.
En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4, si no recuerdo, Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de repente comenzamos a ver la vida con otros ojos y comenzamos a recibir las situaciones de la vida con otra actitud. Alguien podría llamarlo positivismo, alguien podría llamarlo fe o confianza. El punto es ese. Un conocimiento que inclusive nos ayudará a no temerle al diablo. Antes veíamos una sombra así y decíamos: hay un demonio en mi casa. Yo oigo ruidos en la noche y no puedo dormir. Y vivimos inmersos en el temor. Y de repente podemos sentir su aliento en nuestro rostro y nosotros le decimos: ¿qué crees? ¿Por qué no te largas para el infierno? Con toda convicción y sin ningún temor. Y agarramos en este caso sería el diablo por los cuernos, y lo refundimos en el infierno. Óigame, este conocimiento puede ayudarnos a no temerle al diablo. El diablo merece respeto, no un temor. Y nos permite más bien enfrentarlo con hidalguía y salir victoriosos. Contrario a la vida que estamos viviendo hoy. Angustiados, apurados, esclavos del pecado, o al menos de un patrón o de una empresa injusta que cada día se hace más rica a causa de nosotros, y nosotros cada vez estamos más viejos, ¿verdad? Como ya lo dijimos, y enfermos, estresados, sin poder alcanzar lo que realmente queremos. ¿Qué podemos hacer? Yo le tengo una propuesta. La propuesta es la siguiente: asóciese con Dios. Convierta a Dios en su socio, en su vida, intégrelo a su vida. Convierta a Dios en su socio. Con Él, como nuestro socio, ¿qué cree usted que podemos hacer? Podemos escoger nuestro horario, dónde trabajar, cómo. Eso quiere decir que podemos escoger nuestro ritmo de vida, la sabiduría. Podemos adquirir la sabiduría y la inteligencia para vivir la vida que queremos vivir, si Dios es nuestro socio. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, es que yo tengo que hacerlo, yo, con mis propias fuerzas, en mi tiempo y a mi manera. Y dejamos a Dios de su palabra de lado. Y por eso estamos como estamos. Y por eso a veces sentimos que ya no podemos más. Porque Dios no es parte integral de nuestra vida. Dios no es nuestro socio. No tomamos decisiones tomando en cuenta a Dios. Tomamos nuestras decisiones nosotros. ¿Pero cómo? Bueno, no solo lea la Biblia. Estreche su relación con Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 9 al 10? No solo leamos la Biblia, estrechemos nuestra relación con Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Verdad? 1 Corintios 2, 9 al 10, dice el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No está hablando de esa revelación particular en la noche, en la madrugada, viene el Espíritu Santo y tenemos un sueño y una gran visión y nos revelaron un montón de cosas. Usted recuerda lo que dice 2 Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Vea lo que está diciendo. Cosas, óigame,
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios les ha preparado a los que le aman. Y nos la reveló por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Óigame, si leemos este libro, vamos a comenzar a descubrir cosas inimaginables, tesoros que nos han sido revelados en ella por Dios a través del Espíritu Santo, que van a cambiar y a transformar nuestras vidas. Es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha prometido. Dios es fiel. Quejarse de su palabra o sus enseñanzas no es la respuesta. Solo la evidencia de que tenemos una actitud errada y equivocada, que es un indicativo de que no somos salvos o somos creyentes carnales, regidos por sentimientos y emociones, sin compromiso, ¿verdad?, cuyas prioridades están lejos de Dios. Es lo único que puede revelar. Dios es fiel. Quejarse de su palabra o sus enseñanzas no es la respuesta. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Si el Señor dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, sin más, y no me equivoco, escudriñad las Escrituras. Confía en Dios. Confía en Dios, en su palabra. Y en su palabra. Porque en ella podemos encontrar lo que necesitamos para ser felices. Dígame una cosa, si usted tiene hijos, o sabe de esto, cuando un bebé nace y es cortado el cordón umbilical y puesto sobre el pecho de su madre, ¿qué es lo primero que le dan de comer a ese bebé? Leche materna, ¿no? O sea, no le dan sopa de mondongo, no le dan paticas de chancho con papas y frijoles blancos, no le dan chicharrones, ni un taco mexicano. O sea, le dan, ¿qué? Leche materna. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 2? Perdón, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el Señor? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué quieres comer chicharrón si lo que necesitas es la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios? Yo le creo a Dios. La Biblia no es un libro aburrido, mucho menos un cuento de hadas. Es la perfecta revelación de Dios para mi vida. Ha cambiado vidas a través de cientos de miles de años. Y puede seguir cambiando la vida de las personas. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que la pases bien.